¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, lo creo. ¿Y cómo sabes que es palabra de Dios? Algunos apologetas romanistas nos quieren hacer creer que nuestra fe no tiene fundamento razonable, pues no podemos demostrar por medio de la razón en qué nos basamos para asegurar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Según ellos, nosotros no tenemos respuesta a esta pregunta porque la única forma posible de afirmar que la Biblia es palabra de Dios sería diciendo que lo creemos así porque así lo afirma la Iglesia Católica, pues ella es quien nos dio esa Biblia. Y como nosotros no creemos en la Iglesia Católica, no tenemos lógica o razón en lo que afirmamos. En este punto quiero recordarles, hermanos, que los apologistas romanistas muy difícilmente puedan afirmar algo sin manipular, distorsionar las escrituras, distorsionar a los padres de la Iglesia y a toda la historia de la Iglesia si es necesario. Por eso este planteamiento que nos hacen es falaz desde su origen. Antes de continuar con este tema quisiera aclarar un punto, pues entran algunos supuestos apologistas o romanistas a comentar en el canal y bueno, quiero decir que solamente reconozco como auténticos apologetas o romanistas a aquellos que se someten al Concilio Vaticano II. La mayoría de los apologetas romanistas dice que se sujetan a Roma y al obispo de Roma, pero si no te sujetas a lo que se estableció en el Concilio Vaticano II, sobre todo en el Lumen Gentium, no tenemos nada que discutir y no voy a responder absolutamente nada. La falacia de este argumento romanista consiste precisamente en hacernos creer que fue la Iglesia Católica Romana la que nos dio la Biblia, que fue un papa quien recopiló los escritos sagrados y le dijo a la cristiandad: «He aquí la palabra de Dios». Nada más lejos de la realidad, eso es pura fantasía. La verdad es que fue toda la Iglesia la que durante varios siglos participó en la labor de recopilación, validación, selección y aprobación de los textos canónicos, y en donde el obispo de Roma fue solo uno más entre los muchísimos obispos que con autoridad apostólica recopilaron esos textos sagrados. Un poco de historia. Los criterios de canonicidad invocados para el establecimiento del canon neotestamentario fueron básicamente tres: el origen apostólico del escrito en cuestión, el uso tradicional del mismo en la liturgia desde tiempos inmemoriales y el carácter ortodoxo de la doctrina expuesta. Esta es una cita de Trévol Barrera, La Biblia judía y la Biblia cristiana, Introducción a la historia de la Biblia, de Editorial Trota, de la página 166. Algunos apologetas romanistas suelen decir que la lista del canon de las Sagradas Escrituras fue entregada a la Iglesia por primera vez por el Papa Dámaso, en lo que se conoce como Decretum Damasi. En realidad no es así, y no lo digo yo, lo dice el de Singer. Leamos lo que dice el de Singer en los numerales 178 y 350, en la introducción a estos numerales. Dice así: aunque el texto no sea auténtico, se piensa no obstante que sus enunciados fundamentales son damasianos. Se trata de documentos de época diferente, que fueron recopilados al principio del siglo VI por un clérigo en el norte de Italia o en el sur de Francia. ¿Qué se está diciendo aquí Lessinger? Que no son textos auténticos. Se supone que puede recopilar el pensamiento, pero que en realidad no son textos auténticos, sino que el decreto gelasiano, el decreto Dámaso, fue recopilado, fue editado o fue producido en el siglo VI. Pero ni el llamado Concilio de Roma, ni el decreto damasiano o decreto gelasiano existieron en verdad. Eso es una manipulación histórica, es una falsificación, pero esto no lo digo yo, esto está en las mismas fuentes católicas, solamente que lo han resurgido algunos apologetas romanistas, sobre todo el sacerdote Torito, que lo impuso y ahora todos van repitiendo lo mismo que él dice, pero que no tiene ningún arraigo histórico. Históricamente es demostrable que no existe como tal el Decretum Damasi ni
el gelasiano, que son muy posteriores. Por lo cual no me pongan en los comentarios que nosotros los protestantes tenemos una Biblia porque el Papa Dámaso nos dio la Biblia, porque él salió con una bolsita a juntar todos los papiros y pergaminos que se encontraban por allí y los reunió y luego se asomó allí al balcón de donde estaba y dijo, miren, aquí tienen la Biblia. Eso no existe, eso es una falacia histórica y esto no lo niego yo, esto lo niegan las propias fuentes católicas. No existe tal cosa. Por un lado, los romanistas dirán que fue la Iglesia Católica Romana quien entregó a la Iglesia las Escrituras. Por otro lado, los ortodoxos dirán que fue la Iglesia Católica Ortodoxa quien nos dio las Escrituras. Y ambas partes tienen una parte de razón, pero no toda la razón, pues ambas iglesias son una parte y no la totalidad de la Iglesia. No fue un papa, llámese Dámaso o quien sea, ni un obispo o un patriarca el que compiló el canon bíblico completo y lo puso a disposición de la Iglesia. Fueron todos los obispos, especialmente los que poseían sede apostólica y los que conformaron la Pentarquía. Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma, Constantinopla, quienes con el correr de los años fueron haciendo de filtro para probar qué escritos tenían autoridad canónica y cuáles no la tenían. Ningún obispo romano hizo el trabajo solo. Allí estuvieron también los obispos jerusalemitanos, constantinopolitanos, antioquenos, alejandrinos, es decir, la Pentarquía, recopilando información, a su vez, de los demás obispos de ciudades más pequeñas. La Biblia nos fue dada por la Iglesia y no por una iglesia en particular. La Iglesia Católica Romana no proclamó un canon definitivo hasta el Concilio de Trento, en el siglo XVI. La Iglesia Ortodoxa y demás iglesias orientales nunca establecieron definitivamente un canon inspirado. Mientras tanto, los protestantes, aunque consideran cerrado el canon bíblico, ante la ausencia de un concilio universal propio, no han hecho una proclamación oficial. Es por ello que el mismo Lutero no consideraba todos los libros del Nuevo Testamento con la misma autoridad. Y yo no me espanto cuando leo que Lutero pretendió quitar algunos libros del Nuevo Testamento, y es que para su época el canon sagrado no había sido aún cerrado definitivamente y autoritativamente por medio de un concilio en la Iglesia Católica Romana. Esto recién sucedió en el Concilio de Trento. Algunos apologetas romanistas exclaman excitados, «Lutero quiso sacar libros de la Biblia». Tranquilos, muchachos, no griten gol antes de que empiece el partido. Ustedes también quisieron sacar libros de la Biblia. Leamos lo que dice de Singer Hünermann en su introducción a la sesión cuarta del Concilio de Trento. Decreto sobre la aceptación de los sagrados libros y tradiciones. En el tiempo del concilio se puso en duda repetidas veces la canonicidad de los siguientes libros de la Sagrada Escritura: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, libros primero y segunda de Macabeos, carta a los Hebreos, la segunda carta de Pedro, carta de Santiago, la segunda y tercera carta de Juan, carta de Judas, Apocalipsis y determinadas partes del libro de Daniel. De Singer Hünermann, Concilio de Trento, sesión cuarta, 8 de abril de 1546, introducción al numeral 1501. Hermanos, esto que acabamos de leer es muy importante porque demuestra dos cosas relevantes. La primera es que no fue solamente Lutero quien dudó de la canonicidad de algunos libros de la Biblia, sino que en el tiempo del concilio se puso en duda repetidas veces la canonicidad por parte de los mismos católicos romanos. Y en segundo término, esto nos demuestra que la Iglesia Católica Romana no puede jactarse de haber sido ella quien nos dio la Biblia, pues recién se puso de acuerdo y fijó su canon en el año 1546. Leamos ahora una cita de José Luis Sicre en la introducción al Antiguo Testamento de la editorial Verbo Divino en la página 53 a 55. El debate fue especialmente agudo en el siglo XVI durante la Reforma. La traducción de Lutero agrupaba a los deuterocanónicos al final como libros que no se igualan con la Sagrada Escritura, pero cuya lectura es útil y buena. Igual hacen la Biblia de Zúrich, publicada por Zwinglio y otros, y la Olivetana, con prólogo de Calvino. El Concilio de Trento impuso el canon amplio, basándose en el uso constante de esos libros dentro de la Iglesia. Entre las iglesias orientales separadas admiten el canon amplio la siria, la copta, la armenia y la etíope. La rusa rechaza los deuterocanónicos a partir del siglo XVIII. La iglesia griega lo deja como cuestión libre. Bien, ahora voy a pasar a exponer 3 razones por las que creo que la Biblia es palabra de Dios, enfocándome principalmente en el Nuevo Testamento.
Antes que nada, y como anécdota, quisiera decir que me escribió una señora diciendo que por qué yo leo, que se nota que eso es porque yo no soy guiado por el Espíritu Santo. Bien, señora, leo porque lo escribí yo, así que si leo lo que yo mismo escribo no hay ningún problema. De todos modos, le mando un beso y hágaselo tratar, que seguramente tiene cura. Muchísimas gracias. Continuamos. Primera razón de por qué yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Porque es razonable que el Señor nos dejara su palabra por escrito. Creo que así como el Señor le entregó al pueblo de Israel unos escritos sagrados mediante autores a los que el Señor impulsó a dejar en letras lo revelado, así también es lógico creer que el Señor dejase a su iglesia un cuerpo de escritos sagrados para guiarla. Cuando el Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que habría de venir, no les dijo: y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre, la Biblia. No, no dijo eso. Dijo que el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es verdad, pero también es lógico pensar que una de las mejores formas para recordar todo lo que yo os he dicho es la acción del Espíritu Santo inspirando a hombres para dejar por escrito lo que vieron y oyeron. Esta primera razón me lleva a preguntarme: ¿y quién me entregó de manera confiable estos escritos inspirados por el Espíritu Santo? Segunda razón por la que creo que la Biblia es palabra de Dios. Lo creo porque la Iglesia nos entregó con su autoridad esas escrituras sagradas. Si le creemos al apóstol Pablo, deberíamos creer lo que nos dice en 1 Timoteo 3:15. Es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, y si el Señor prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad, por consiguiente debo creer que la Iglesia, sucesora de los apóstoles, guiadas por el Espíritu Santo, no ha errado en dejarnos esa verdad por escrito. Claro, aquí es donde surge la falacia romanista en todo su esplendor. La Iglesia Católica te dio la Biblia, por lo tanto debes creer en la autoridad de la Iglesia Católica. Respondo a esto sí y no. Sí, porque afirmo lo mismo que afirmaba San Agustín. Mas, aunque la razón fuera incapaz de comprender y la palabra impotente para expresar una realidad, sería necesario considerar verdadero lo que desde toda la antigüedad cree y predica la verdadera fe católica en toda la Iglesia. Agustín, réplica Juliano, libro sexto, capítulo 5, numeral 11, escritos antipelagianos, 3. También dice San Agustín: yo, en verdad, no creería en el Evangelio si no me impulsase a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Si te agarras al Evangelio, yo me agarraré a aquellos por cuyo mandato creí el Evangelio y por cuya orden en ningún modo te creeré a ti, porque si casualmente pudieras hallar algo claro en el Evangelio sobre la condición del apóstol Manés, tendrás que quitar peso ante mí a la autoridad de los católicos que me ordenan que no te crea. Pero disminuida esa autoridad ya no podré creer ni en el Evangelio, puesto que había creído en él, amparándome en la autoridad de ellos. Y de esa manera ningún valor tendrá para mí lo que saques de él. Leamos otro texto de Agustín en su réplica a Fausto, libro 28, en el punto 2. Te falta tiempo para afirmar que no es de Mateo el relato que toda la Iglesia, desde las sedes apostólicas hasta los obispos actuales en sucesión garantizada, dice que es de Mateo. Creed vosotros también que es de Mateo este libro que la Iglesia trajo sin solución temporal desde la época en que el mismo Mateo vivía en carne hasta nuestros días, a través de una sucesión asegurada por la unidad. Quizá me presentes algún otro libro que lleve el nombre de algún apóstol que consta que fue elegido por Cristo, en el que se lea que Cristo no nació de María. Como necesariamente uno de los dos libros ha de ser mendaz, ¿a cuál de ellos piensas que debemos dar credibilidad?
aquel al que la Iglesia, que tomó comienzo del mismo Cristo, llevada adelante por los apóstoles mediante una serie organizada de sucesiones hasta el momento presente y extendida por todo el orbe de la tierra, reconoce y aprueba como transmitido y conservado desde el inicio, o aquel otro al que la misma Iglesia desaprueba por ser desconocido? En este punto los apologetas romanistas comienzan a levitar y aplaudir con las orejas, gritando de éxtasis: «Allí dice la Iglesia Católica, está hablando de nosotros». Pues no, lamento aguarles la fiesta, pero no está hablando de ustedes. Como les he advertido desde el principio, los romanistas se han apoderado del término católico y lo han convertido en sinónimo de romano. Pero cuando los padres de la Iglesia se refieren a católico, están hablando del todo y no de una parte. Pero dejemos que nos diga Agustín qué significa católico. De la doctrina cristiana, libro 2, capítulo 8.12. En cuanto a las escrituras canónicas, siga la autoridad de la mayoría de las iglesias católicas, entre las cuales sin duda se encuentran las que merecieron tener sillas apostólicas y recibir cartas de los apóstoles. El método que ha de observarse en el discernimiento de las escrituras canónicas es el siguiente: aquellas que se admiten por todas las iglesias católicas se antepongan a las que no se acepten en algunas. Entre las que algunas iglesias no admiten, se prefieren las que son aceptadas por las más y más graves iglesias, a las que únicamente lo son por las menos y de menor autoridad. Si se hallare que unas son recibidas por muchas iglesias y otras por las más autorizadas, aunque esto es difícil, opino que ambas se tengan por de igual autoridad. Agustín nos aclara aquí cómo usar el término Iglesia Católica o autoridad católica: las que merecieron tener sillas apostólicas y recibir cartas de los apóstoles. ¿Cuáles son esas iglesias? Podríamos mencionar a Jerusalén, Antioquía, Corinto, Éfeso, Filipos, Roma, Esmirna y otras varias más, de las que o fueron fundadas por los apóstoles o recibieron supervisión apostólica. Todas ellas son la Iglesia Católica, o como dice en el texto penúltimo que leímos, la Iglesia extendido por todo el orbe de la tierra. Que quede muy claro: cuando la Iglesia primitiva o los padres de la Iglesia, en este caso Agustín, hablan de Iglesia Católica, no se refieren a la Iglesia sujeta al obispo de Roma, como insisten los apologistas romanistas, sino a toda la Iglesia, representada fundamentalmente por aquellas iglesias locales que fueron fundadas o supervisadas por algún apóstol. Con el paso del tiempo, la autoridad católica se concentró en la pentarquía: Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Después del gran cisma del año 1054, la Iglesia Católica quedó dividida básicamente en dos: la Iglesia Católica de Occidente, presidida por Roma y conocida como Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Católica de Oriente, que abarcaba los patriarcados de Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, conocida como la Iglesia Católica Ortodoxa. Que nos digan ahora los apologistas católicos romanos por qué le atribuyen a Roma la autoridad sobre toda la Iglesia universal, cuando en la práctica nunca la tuvo. ¿Por qué nos quieren hacer creer que el Nuevo Testamento nos fue dado por un obispo o papa de Roma, cuando en realidad fue fruto de todas las iglesias del orbe? ¿Por qué hablan como si nunca hubiesen existido otras sedes apostólicas y la pentarquía, entre las cuales el papa de Roma no era más que el primero entre iguales, primo inter pares, y no la cabeza de la Iglesia? Los apologistas romanistas repiten sin investigar lo que otros les han enseñado sin haber investigado tampoco, y a fuerza de repetir que Iglesia Católica es sinónimo de Iglesia de Roma, lo han impuesto como dogma verdadero, cuando en realidad era mentira con pátina de antigüedad. Sí, pero mentira al fin. Como dice San Cipriano en su carta número 74 a Pompeyo, de la Biblioteca Clásica Gredos 255, pues una costumbre sin verdad no es más que el envejecimiento de un error. Esto es lo que han hecho los católicos romanos: envejecer un error y hacerlo pasar por verdad. De tanto repetir Iglesia Católica, sinónimo de Iglesia de Roma, católica igual a Roma. Pues no,
Católica es igual a Iglesia Universal y abarca todos los patriarcados, no solamente Roma, pues Roma fue uno entre iguales, sino que abarca a todos los patriarcados, a todas las sedes que contaron con la fundación de un apóstol o la supervisión de un apóstol. Entonces, Iglesia Católica no es lo mismo que Iglesia Católica Romana. Son dos cosas totalmente distintas. La Iglesia Católica Romana es una parte, la Iglesia Católica es el todo. Dentro del todo está la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Ortodoxa, las Iglesias Católicas Orientales, están las iglesias evangélicas que también son católicas y las iglesias protestantes que también son católicas. Tercera razón, porque creo que la Biblia es palabra de Dios, porque produce el fruto prometido y esperado. Esta es una razón muy subjetiva, lo sé, pero lo empírico también es testimonio del obrar del Espíritu. Creo verdaderamente que el Nuevo Testamento es palabra de Dios porque produce lo expresado. Como por ejemplo lo podemos ver en el Salmo 119, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Si yo leyese la Biblia y fuese para mí como un periódico viejo que nada tiene para ofrecerme hoy y que no tiene sentido volver a leer, podría dudar de su origen divino. Pero si ella hace en mí lo que promete hacer, y mientras más la leo, más la deseo, entonces se cumple lo dicho por el Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Nuevo Testamento cumple con lo que se esperaría que cumpla una escritura sagrada. Es eficaz, es viva, es penetrante, siempre nueva, poderosa, consoladora y restauradora. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Conclusión. Exponen argumentos falaces a algunos apologistas católicos romanos cuando afirman que los protestantes y evangélicos no somos lógicos o razonables en nuestra fe. Mienten esos apologistas cuando nos dicen que debemos creer en la autoridad de la Iglesia Católica Romana porque ella nos dio las Escrituras. Mienten cuando afirman que nosotros no tenemos respuestas razonables a la pregunta ¿cómo sé que la Biblia es palabra de Dios? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Y por qué lo crees? Esta es una de las tantas preguntas que los apologetas católicos afirman que nosotros, los evangélicos y protestantes, no tenemos respuesta. Pero como han comprobado, estimados, yo les he dado la respuesta. Apelo a la autoridad de la Iglesia, pero no a la Iglesia de Roma, sino a la autoridad de toda la Iglesia. A partir del año 1054, del Gran Cisma, donde surge la Iglesia Católica Romana, tal como la conocemos hoy, autónoma y con su propia evolución, y la Iglesia Ortodoxa, autónoma con su propia evolución. Pero nosotros nos remitimos a la autoridad de la Iglesia antigua, cuando era una, al todo, a todos los obispos, a todos los patriarcados, en comunión. Ellos nos dieron las Escrituras y es a esa autoridad que yo apelo. Cuando yo digo la Biblia me dio la Iglesia, no estoy diciendo que fue un papa, no estoy diciendo que fue Roma, no estoy diciendo que fue la Iglesia Católica Apostólica Romana la que me dio la Biblia, sino que fue la Iglesia Universal, la Iglesia de Jesucristo. Sí, esa, la única que lleva 2000 años, es la Iglesia Universal. Y esa Iglesia nos dio por medio de su Espíritu Santo la Biblia. Y yo apelo a la autoridad de la Biblia, apelo a la autoridad de la Iglesia que me dio esa Biblia y apelo a la autoridad del Espíritu Santo que por medio de la Iglesia nos dio esa Biblia. Es la Iglesia universal, es la Iglesia toda y no una parte que es Roma, sino toda la Iglesia, todos sus patriarcados, todos sus obispos, todos sus presbíteros, toda esa antigüedad que nos pertenece a todos los cristianos y no a una parte exclusivamente. Si Roma quiere apropiarse de la historia, de la patrística, quiere apropiarse de los concilios, quiere apropiarse de la Biblia, está equivocada y no se lo vamos a aceptar porque la Biblia le pertenece a toda la cristiandad, a toda, Oriente y Occidente, a toda. Y es en esa autoridad que yo puedo afirmar que la Biblia es la palabra de Dios, porque toda la iglesia que fundó Jesucristo, extendida por todo el orbe, esa iglesia universal, en común acuerdo, nos dio la Biblia.
Bien, estimados, aquí terminamos el viaje por hoy. Los invito a un nuevo viaje en un próximo programa. Si te ha gustado este programa, si te gusta y te es de utilidad este canal, te puedes suscribir y también ayudarnos con tu like. Nos vemos en el próximo viaje por la historia de la iglesia. Y recuerda que también puedes encontrar mucho material en nuestro blog Diarios de Avivamientos, wordpress.com. Hasta la próxima, amigos.